Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. El hashtag de la noche es SF Los Caciques. Vamos a la parte de la conclusión del tema de la UNE. ¿Qué va a pasar con este partido de oposición en el Congreso que parece tener problemas ya a las puertas de su Asamblea General? Estuardo, ¿quiénes ganan, quiénes pierden en este rifirrafe? Bueno, ahorita en la UNE todos pierden, todos pierden. Ahí es esa perinola, casi que todos regresan a cuadro uno, ¿verdad? Y ese es el problema del cacicazgo. El problema del cacicazgo es ese, que cuando se cae el cacique se caen todos, porque al final la estructura depende de cacicazgos. Y ahí los tuiteros están enviando nombres de caciques y me parece interesante y es correcto. El cacique tiene que tener una acción visible para decir siempre estoy aquí. El jardinero en jefe de la capital, Álvaro Garzú, es clásico cacique, ¿verdad? Es clásico, es un arquetípico cacique. Uno googlea cacique y sale la foto. Uno dice Álvaro. En Google cacique y sale Arzú. Entonces, en imágenes. Entonces, en sus florecitas de jardines. Entonces, ahí es donde... Pero... digamos, duerme el cacique, sabe cómo dormir a la gente con ciertas cositas muy pequeñas. No tienen que ser cosas muy grandes, tienen que ser cosas muy pequeñas, pero lo que realmente tendría que arreglarse y la visión que tendría que tener para soluciones de alto impacto, esas no existen. Y ese es el problema desde los Loaiza hasta los Arzú, pasando por las Sandras Torres, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la UNE en el Congreso con este cisma que bueno, se ve? Yo creo que podemos hacer una diferencia. La UNE, como tiene miras a gobernar, tiene miras a ganar una elección presidencial, se va a mantener unida. Se va a mantener unida en el Congreso. ¿Alrededor de? Alrededor del único líder. Y el único líder en estos momentos, el cacique, es doña Sandra, ¿verdad? Entonces, ellos se van a mantener como bloque político dentro del Congreso de la República alrededor de esta figura que pretende tener una candidatura presidencial. Estas personas que se separaron, digamos, que ya habían perdido la batalla porque nunca han tenido o no tuvieron un puesto político importante, si no fueran diputados. Si hubieran sido obedientes al cacicazgo, serían diputados, pero como evidentemente no lo eran, no formaron parte de ese grupo. ¿Qué considero yo? Que todo partido político que se construye alrededor de un cacique está destinado a morir. Es lo que ha pasado tradicionalmente en Guatemala, y la UNE no va a ser la excepción. Y vamos a empezar a ver este tipo de personas más democráticas, que son más contestatarias, que no están de acuerdo con lo que dicen, y salen y lo dicen, me voy porque están haciendo este tipo de cosas. Y eso va a ir mermando el partido. Eso va a ir mermando al partido, pero ellos, como bloque legislativo, van a tratar de mantenerse unidos alrededor del liderazgo que hoy día tienen. Incluso con las fracturas que tienen entre Mario Taracena y ella, él sigue dentro del partido. De hecho, Mario Taracena es un ganador de lo que está pasando en la UNE. Y que ha guardado silencio en este momento. ¿Por qué crees que está calladito? Porque no le conviene hablar. ¿Verdad que sí? Cabra loca. Y puede llegar incluso, creo, puede llegar a acuerdos incluso con Torres en algún momento. Sí. Ante la salida de estos son espacios que alguien podría llenar. Los va a tomar... Ante la amenaza te articulás, sí. Te reagrupás. Así es. Y es una oportunidad que ellos no quieren perder, porque ¿cuáles son los candidatos? ¿Qué estamos viendo al 2019? No han permitido nuevos partidos políticos, entonces, ¿dónde hay un partido estructurado que compita? Bueno, y hablando de que los caciques no les gusta la crítica, no les gusta la oposición, tienen alergia de todas estas cosas que no son como ellos creen o ellos piensan, volteamos a ver a Venezuela, que está en este momento en una situación difícil, en una situación única en el continente americano. Hay un Congreso que no existe, que en este momento no tiene facultades, y algunos dicen ya se ha caído en una dictadura, otros también aseguran que esto es una crisis provocada. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Y cómo este cacicazgo chavista está llevando las riendas de ese país. Héctor. Les decía en el corte que aquí sucedió algo muy interesante, y en la estrategia política Maduro hizo lo que no debió haber hecho, y fue, ¿por qué? Porque la oposición le dio fuerza a la oposición. La oposición tiene ahora un gran argumento para decir, miren lo que está pasando. Y después lo que sucedió hoy, por ejemplo, con la reportera de Univisión, que lo filmaron, pues no sé cuántos teléfonos y cámaras, ¿verdad? Y cómo la agarraron y creo que no notaron que era la de Univisión.
y está entrando en un proceso en el cual, estilo cacique, tiene que callar aquellos medios, que fue lo que hizo Chávez originalmente, ¿verdad? Nacionalizar o callar o quitar aquellos medios que podrían o son críticos. Pero no solo eso, sino cualquier otro tipo de organización. Entonces, lo único que hizo fue alimentar a la oposición. Y entonces la oposición ahora sale al mundo, ¿verdad? Con un argumento y con la evidencia de decirle, miren lo que está haciendo. Aquí debió haberse por el otro lado. Debió haberse ido por el lado en el cual decía, es bastante necio también, ¿verdad? Donde él tenía que quitarle, por estrategia política, todos los argumentos a la oposición. Chávez era mucho más inteligente en quitarle los argumentos a la oposición, ¿verdad? Por supuesto que había movilización social y todo eso, pero ni en cuenta llegar a porque sabía que iba a alimentar a la oposición. Ahorita la oposición está muy bien alimentada con lo que hizo y además nadie lo va a apoyar por una razón sencilla. Lo que decía Fer en el corte, nadie va a estar en contra de la democracia. Lo que ya dijo, ¿cómo se llama? El peruano, el presidente Kuczynski, el presidente peruano es muy interesante y por ahí vienen ya otros diciendo que si bien apoyan al pueblo venezolano, están en contra del rompimiento. Y entonces eso es lo que tienen que tener cuidado y creo que no midieron la estrategia. Hay que voltear a ver también en los integrantes o los elementos de la cúpula chavista. Hoy por la tarde la fiscal general de ese país afirmaba que de hecho había un rompimiento constitucional, una fiscal que anteriormente había sido pues ligada mucho al grupo de Nicolás Maduro. Eso quiere decir que también hay sectores dentro del chavismo que no están del todo contentos con la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia. Fernando. Mira, yo creo que la situación que está llevando, a la situación a la que está llevando Maduro a Venezuela es una situación insostenible y que no se puede defender. Si bien sabemos que Venezuela desde que empezó a tener un gobierno socialista ha sido objeto de críticas muy duras de todos los que están en contra de este tipo de sistemas, lo que él está haciendo es darle más herramientas para que esto se consolide. Los cacicazgos nunca son buenos, de ningún lado, ni de derecha ni de izquierda. Y en este caso estamos ante una situación de una persona que le quedó grande el tacuche. Hugo Chávez tenía la posibilidad de manejar las estructuras políticas y de tener el respaldo de la población. Este señor está perdiendo el respaldo de la población porque los ha llevado a unos niveles en los que no hay comida y tampoco tiene el argumento y la capacidad para defenderse contra la derecha. Pero ¿qué es otra cosa que es importante que tengamos claro? Aquí queda un ejemplo importante de por qué la justicia no debe mezclarse con la política. Si el Tribunal de Justicia es nombrado por el presidente, pueda ser más cercano al presidente. Si el Tribunal de Justicia es nombrado por el Congreso, pueda ser más cercano al del Congreso. La justicia debe ser imparcial e independiente. No tiene que deberle favores de nombramiento, ni a la Presidencia de la República, ni al Congreso. Si no, vamos a caer orillados a cuestiones como la que estamos viviendo. A decisiones como estas. Y lo que decías de la fiscal, cuando estamos en un Estado de Derecho, tenemos que defender el orden constitucional y tenemos que defender la legalidad. Y si la persona que está llamado a hacerlo, como el presidente, va en contra de eso, un fiscal lo menos que puede hacer es pronunciarse en su contra. Olvidarse de los colores de los partidos. Bueno, y me quedo con una idea. A los caciques no se les puede defender. Son indefendibles. No se les puede defender. Pero en Venezuela la cuestión está en que aún el modelo de socialismo del siglo XXI no. De hecho, el mismo Stefan desconoció ya hace tiempo a Maduro. Apoyaba a Chávez creo que el mismo, con el socialismo del siglo XXI, pero no. ¿Por qué? Porque él temía que llegara a lo que llegó ahora, a esto, y llegó. Dentro del modelo de socialismo del siglo XXI, eso que pasó ahora no existe, porque el modelo de socialismo del siglo XXI solo puede darse dentro de contextos democráticos. No en contextos de autoritarismo, y menos cuando se borra con un papel, se borra con una firma un organismo del Estado. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Fernando, por esta conversación. A usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, lo dejo con la recomendación del clima con Marisol Padilla. Nos vemos el lunes. Feliz noche.
Un excelente fin de semana para ustedes, compañeros, y también para todos ustedes, amigos televidentes. Concluimos Sin Filtro y Noticiero Guatevisión, siempre recordando que vamos a tener un fin de semana bastante cálido. Hidrátese, utilice un protector solar hasta 40 grados centígrados en Petén, 39 para Zacapa y Chiquimula. Vamos a tener en Ciudad de Guatemala temperaturas realmente altas. Para el día lunes se esperan hasta 31 grados centígrados, 29 para el día domingo y mañana sábado con 27 grados, acompañados de cielos parcialmente nublados. Vamos a tener luz solar mañana sábado desde las 5 horas con 58 minutos y anochecerá a las 18 horas con 14. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.